Entonces siempre uno tiene que recordar con mucho cariño como si fuera un padre o sus padres, los maestros. Entonces tenemos aquí mi profesor jefe de la especialidad de dermatología en ese entonces, doctor Felipe Jaramillo Ayerbe. Todos somos enanos en hombros de gigantes. Entonces él fue nada más y nada menos que alumno del doctor Ackerman, es decir, el padre de la dermatología moderna, ¿sí? Que se dedicó a escribir todas estas lesiones tumorales y muchas entidades dermatológicas y sembró las bases para que todos siguiéramos en la exploración y el estudio de esta linda especialidad. El R mayor, uno siempre se acuerda del R mayor, a veces con mucho cariño, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Y la mía yo le agradezco un montón, ¿sí? Porque ella me ubicó cuando venía pues de un trabajo de ser médico general, de varios años de ejercicio. Entonces es importante reconocer que el mérito que tiene un residente mayor sobre el resto. La doctora Ana Patricia Bastias pues se volvió la revisora de mi tesis y la coautora, la doctora Ana María Hoyo Zuluaga, quien me apoyó mucho en el estudio que pudimos publicar y fue portada de revista. ¿Sí? La doctora Lucía, que me decía, opere con las dos manos, es importante. ¿Sí? El doctor Francisco Arango y la doctora Julia Mesa, dermatopatóloga también. Aquí estamos en Orocoe, Casanare, hasta allá fuimos a operar tumores, gente que no podía salir de allá y pudimos lograr diagnósticos muy precisos y cirugías importantes. El doctor Germán Santa Coloma, a quien le agradezco gran parte de estas iconografías que voy a presentar, tanto también al doctor Jaramillo. Los doctores del cancerológico, ¿sí? El doctor Acosta, Ruedo Pulido y la doctora Pozobón, en su orden. El doctor Abel González, quien fue alumno también del doctor Moss, quien es el padre de la técnica que yo hago en los dos centros hospitalarios, que es Oncólogos de Occidente y CES Hospital de Caldas. Próximamente vamos a empezar. Esta es la maleta y el microscopio del doctor Frederick Moss en Wisconsin, Universidad. Entonces, ¿cómo pensamos los dermatólogos? Es un enfoque básicamente eh, en dos pasos. Tenemos uno, evaluación inicial, que vamos con un reconocimiento visual. Nosotros vemos, eso les denominamos nosotros pensamiento heurístico, ¿sí? Y son actividades que se van convirtiendo en automáticas, ¿sí? Y posteriormente la gestal y la memoria, es decir, nos pertrechamos de iconografía, ¿sí? También el sistema lo utilizamos como el sistema calculado con el que hacemos todos los procesos mentales y leemos la teoría. Aquí hacemos el procesamiento analítico, caracterizado por dudas, incertidumbres, un pensamiento más lento, más reflexivo y sistemático. Entonces, la heurística, lo primero que hacemos es el primer paso, las cosas comunes son comunes. Entonces, ahí es donde decimos, los caballos son caballos, no cebras, ¿cierto? Y el conocimiento práctico se basa en la experiencia, ¿sí? Aquí podemos hacer trabajos diagnósticos. El reconocimiento visual que tenemos nosotros es una función muy intuitiva, ¿sí? No se procesa de una manera, pues, analítica. Y aquí hacemos, como decir, eh, los diagnósticos como en la puerta del consultorio, ¿no es cierto? La heurística, aquí decimos una lesión primaria, la forma, localización, distribución, y ahí nosotros también podemos integrar todo esto, ¿sí? Permitemos, cuando leemos entonces la piel de esta manera, permite la rápida toma de decisiones en condiciones pues también de incertidumbre. Se aplica solo para la hipótesis diagnóstica y aquí no es para confirmarla, si podemos llegar solo al 40% de un abordaje diagnóstico, ¿sí? El todo unificado, que ya es la Gestalt, un reconocimiento inmediato e involuntario de patrones, una forma eficiente de aprender y de reconocer diferentes enfermedades, con ejemplo de procesamiento diagnóstico rápido y sin esfuerzo, de grandes cantidades de información. Con principios de percepción incluyen elementos como la parte de un todo, proximidades y similitudes, y también nos ayuda a hacer ese diagnóstico desde la puerta. Y ahora, integrando todo esto, llega la metacognición y aquí decimos un conjunto de esas operaciones intelectuales asociadas al conocimiento y al bagaje y experiencia. Interviene en una persona, recabe y produzca información. Entonces aquí decimos, ¿qué no encaja? ¿Qué más puede ser?
¿sí? Con estas tres herramientas importantes. Y a esto nos va a llegar a un buen ejercicio clínico y una buena precisión diagnóstica. ¿Por qué? Porque es que nosotros los dermatólogos tenemos un léxico especial, ¿sí? Y tenemos un glosario y aún hablamos en latín con nombres de colegas muy notables, ¿sí? Que fueron históricamente dermatólogos que describieron las enfermedades. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo. Vemos la Gioconda del maestro Botero y de Leonardo da Vinci. Son la misma, sino que una es más gordita y otra. Y así se comportan las lesiones dermatológicas, ¿sí? No siempre se leen los números. Y aquí tenemos un glosario que está gratis en internet, donde nos vamos a ver todas esas lesiones elementales que hemos visto, ¿sí? Parche, pápula, placa, queratosis, ¿sí? Úlcera y tumor, que son como más o menos para lo que nos van a servir ahorita. El lunar, sí, un lunar que es un término muy, digamos, muy coloquial, sí, pero se asocia a la luna, sí, y es una pequeña mancha en el rostro o parte del cuerpo producida por una acumulación de pigmento. Y dice, ve, pero eso tan escueta como ese diagnóstico de la Real Academia. Y es decir, y después, ¿qué dice el Instituto Nacional de Cáncer? Una lesión benigna no cancerosa de la piel formada por un grupo de melanocitos y se limita solo a los melanocitos, que es un término también que no podemos, como no está muy aceptado, porque vemos que podemos tener lunares o nevos de varios orígenes. Es un crecimiento definido como un crecimiento no neoplásico de células indígenas del tegumento de comportamiento usualmente benigno. Y aquí significa del latín marca, signo, señal, nativus, natus o nevus, congénito. De las células indígenas que viven en la piel, ellas residen en la piel, melanocitos, queratinocitos, vasos sanguíneos, linfáticos, venas arteriolas y el resto. Albrecht en 1906 toma la palabra amarta y define el amartoma, que es un crecimiento benigno no canceroso compuesto por una mezcla normal de células y tejidos, y por lo general estos tejidos y células se encuentran en el área del cuerpo donde se presenta el crecimiento. Entonces llegan las definiciones más aceptadas de nevos, que es una anomalía circunscrita de los tegumentos, benignas, morfológicas o funcionales, permanentes o al menos muy duraderas, que reflejan habitualmente un mosaicismo cutáneo, ¿sí? Es decir, hay un trastorno localizado de unas células en su ADN, ¿sí? De acuerdo con su origen, puede ser o no hereditarias. Los no hereditarios fallan en el proceso inductivo, embrionario de ordenamiento tisular normal, que le denominamos disembrioplasia. Por ejemplo, tenemos el nevo verrugoso. Y el hereditario es transmitido según las leyes de la herencia de Mendel, genodermatosis circunscritas. Voy a ir más rápido. De acuerdo con el momento de su aparición, podemos tener de su aparición podemos tenerlos congénitos o adquiridos, pero hay muchos que la mayoría ante este proceso de organogénesis, aquí vemos que tenemos los tres elementos fundamentales, endodermo, mesodermo y ectodermo. La piel en general, todos los elementos vienen del ectodermo, principalmente de la placa neural, ¿sí? Se empieza a formar a partir de la tercera semana. Y la cresta neural termina de cerrarse por allá hacia la octava semana cercana. Entonces aquí salen las lesiones névicas de la cresta neural, inclusive también otras células que se llaman las células de Merkel. De la parte de la cresta neural, en estas zonas de convergencia laterales, saldría la epidermis y sus anexos. De ahí que estas partes superiores de este esquema que estamos viendo, igual de estas saldrían los nevos verrucosos, ¿sí? Y los verdaderos amartomas de todos los componentes vendrían de esta zona por debajo de la dermis y de la zona muy cerca de la unión del músculo erector del pelo. La nevogénesis tiene un concepto dual, origen dérmico formado por vía constitucional, que es la más aceptada ahorita. Muchos decían anteriormente que es que el melanocito venía de los queratinocitos, eso es falso, sí, es una teoría vieja. Es decir, ahora se sabe que hay un melanoblasto, ¿sí? En la dermis, después de que se reconocieron todas las células madre, ese melanoblasto pasaba a melanocito dérmico y se iba diferenciando por factores quimiotácticos, y en un proceso de detenimiento de esa migración se empezaban a aglutinar estas células en nidos, y ahí es cuando empezaban a formar los lunares. La vía adquirida ya
estas células migradas en la unión dermoepidérmica por influencia epigenética, y es decir, en su mayoría por los rayos ultravioleta, puede generar mutaciones y generar los nevos epidérmicos, nevos melanocíticos, perdón, adquiridos. Los mosaicismos, como habíamos dicho que en su mayoría son mosaicismos, es que un neo realmente es un mosaicismo, ¿sí? Muy localizado, eso es. Y Blasco en 1901 describió estas líneas de migración y varios de los patrones que conocemos, cómo se distribuye la mayoría de estos neos. Entonces tenemos el patrón de Blasco lineal delgado, Blasco lineal grueso en tablero de ajedrez, filoide, en pantalón o en vestido y lateral. Entonces eso tiene que ver mucho con si son mosaicismos de tipo uno, ¿sí? Que es el individuo que es heterocigoto normal, que empieza a ser un mosaicismo segmentario, y el tipo 2 que ya hay un mosaicismo y se presenta otra vez otro defecto genético. Y en su mayoría estos son los más extensos, los tipo 2, que los tipo 1, que son un poco más segmentarios, los que se tienden a sistematizar y generar otros problemas son los tipo 2. Y entonces, claro, entonces han aparecido otros patrones. A partir del 2018 han investigado, aparte de los Blaschko lineales, pero los nevos que no tienen patrón ¿qué? ¿Sí? Parece ser que a partir de la gastrulación, muchas manchas de nacimiento pueden generar ciertos patrones, ¿sí? Como por ejemplo vemos acá en estos patrones mitad y mitad, que no traspasan la línea media, combinados, ¿sí? Segmentarios, pero algunos también que traspasan la línea media, como vemos en este, ¿sí? Y pueden estar incluso diseminados por el resto del cuerpo. Algunas zonas también respetadas, ¿sí? Entonces esto le dan la teoría como esto es en capelina, que hemos visto varios casos acá de nevos melocíticos en capelina, parece ser en esa fase de gastrulación que es hacia la tercera semana, es decir, mucho más temprano de lo que se generan los patrones descritos por Blaschko, ¿sí? En 1901. Y aquí hay un esquema donde lo hicieron por inteligencia artificial, más o menos comparado sobre la zona donde la notocorda y empezaba el embrioncito en esa semana de gastrulación se distribuía, ¿sí? De una manera muy, muy correlacionable. Aquí se ve el patrón como en spray, ¿sí? Como si le tiraran como spray a sus niños con tinta, y aquí se distribuye todos los nevos melanocíticos en este patrón. Recordemos que el concepto dual, nosotros usamos el dermatoscopio es como el fonendo de los dermatólogos, ¿cierto? Y eso apareció hace apenas 20 añitos, es como muy, muy, muy nuevo, es como un paso intermedio entre la histopatología y la clínica, y nos puede ayudar mucho en este diagnóstico de estos lunares. Entonces tenemos el patrón por la vía constitucional, en su mayoría son globulares, embriogénesis y primera infancia, aparecen en cabeza, cuello, tronco superior, factores ambientales y la duración es muy larga. Y la vía adquirida se va yendo hacia también la parte, como vas más tiempo, se va yendo hacia las extremidades, ¿sí? Que es reticular, lo vemos en infancia tardía y edad adulta, en extremidades, y desde los 20 a 30 años hasta incluso los 60 años uno puede ver un nevo, ¿sí? Hay que ponerle cuidado a esos nevos que aparecen después de los 40 en general, pero sí puede estarse dando la neogénesis de esa forma, ¿sí? Hasta esa edad. Entonces aquí vemos el patrón globular, que vemos incluso el patrón adoquinado que vemos en muchos nevos melanocíticos congénitos, ya sean medianos, grandes, pequeños, y esto equivale a estos globulitos sobre las papilas dérmicas. Y aquí el patrón reticulado, los nevos, las células névicas, los melanocitos, sobre la unión dermoepidérmica, que esto parece ser que empieza a expandirse de una forma radial. Y entonces aquí los globulares vemos como el paciente en desarrollo siempre va a presentar sus glóbulos persistentes, y ellos pueden incluso evolucionar y ellos se van incluso neurotizando y van perdiendo un poco el pigmento hacia la edad adulta, pero ellos tienden a persistir. Eso es falso, que a uno se le acaban los lunares, ¿sí? Los adquiridos, los que son reticulares, esos sí pueden desaparecer, pero algunos no del todo.
Entonces, en la pubertad y en la infancia podemos ver en pleno desarrollo estas lesiones, ¿sí? En la edad adulta ya pierden ese componente globular periférico y ya mayor ya se van difuminando para borrarse y generar como estos patrones ya de extinción, de regresión. Entonces, los nuevos pigmentarios comunes tenemos el dérmico de Micher, de una, tenemos compuestos y tenemos de la unión, ¿sí? Y eso es un motivo de consulta. Nosotros nos consultan mucho por esto, pues son básicamente manejo estético, ¿sí? Eso nunca lo vamos a manejar por una entidad, eso lo remiten porque estos pacientes, estos usualmente los nuevos de Micher aparecen en cabeza y cabeza principalmente. eh, tienen la tendencia a tener vellos terminales, ¿sí? Es el más famoso lunar de bruja, pues, que llaman, ¿sí? Entonces, y pueden tener varios. El nevo de una aparece en cuello y tronco, que es ese aspecto moriforme, ¿sí? Es muy frecuente verlo también hacia cuello y tronco. El nevo de unión, que es un poquito más planito. Este sería, perdón, el compuesto, que sería entre un nevo de unión y un globular, ¿sí? Intradérmico, y este es una mácula que vemos de unión, ¿sí? Aquí vemos que principalmente es hacia las extremidades. El neo de Meyer, en ellos pueden presentar fenómenos inflamatorios principalmente, por ejemplo, una dermatitis alrededor del lunar, ¿sí? El fenómeno de Meyerson. Otro fenómeno es foliculitis, que es profunda, que es el fenómeno de Dupuytren, que lo hacen mucho los neos de Micher, que ocupan pues la cabeza principalmente. Nevos de Sutton, halo o vitiligo perinévico o halo nevus es una acromía alrededor del lunar, ¿sí? Y esto no puede, normalmente es una respuesta inflamatoria, invasión linfocítica y a veces los niños pueden empezar a desarrollar vitiligo y uno retira la lesión y puede yugularse de las pocas formas en que uno puede yugular un vitiligo, ¿sí? Cuando identifica un aloneus. Por ejemplo, a esta niña se le está empezando a extender, entonces hay que pensar en hacer una exéresis de esta lesión, ya sea por el servicio de cirugía plástica o nosotros dermatólogos también operamos, ¿sí? Más aloneus, ¿sí? El Nevus spilus, esto se llama el jardín de lunares, así le denominan al Nevus spilus, y el jardín de lunares se ha descrito también evolución hacia melanoma, menos del 1%. Por eso hay que hacerle seguimiento a este tipo de nevus, lo vemos muy frecuentemente, ¿sí? Lo vemos más que todo en cara, más lo vemos en tronco también, escaso verlo en extremidades, y este es un caso excepcional congénito y en planta. Entonces, por eso quise traérselos porque se ve el patrón moteado, nevo moteado, y se ven múltiples pecas melanocíticas en su interior, ¿sí? Nevo atípico o displásico, o el llamado nevus de Clark, ¿sí? Comparte alguna o todas las características del ABC del melanoma, ¿sí? Entonces uno se puede asustar al ver mucho eso. Y es un nevo clínicamente muy atípico, con patrones dermatoscópicos, pueden ser benignos o patrones dermatoscópicos muy inespecíficos, ¿sí? O indeterminados. Entonces, podemos tener estos, que son red de pigmento atípica, aquí se ve patrones regresivos, glóbulos periféricos y elementos radiados, ¿sí? Y áreas sin estructura. Aquí vemos varios pacientes cuando tienen más de 60 nevos, ya se considera un síndrome de nevos melanocíticos, ¿sí? Atípico. Y estos pacientes, ahí sí hay controversia, pero estos pacientes sí que tienen un riesgo aumentado en la literatura, a veces hasta de 6, 7 veces de hacer un melanoma en el transcurso de su vida. Y ahí está la discusión. Cuando investigan muchos de estos y lo siguen en el tiempo, muchos de estos nevos atípicos permanecen estables en el tiempo, es decir, solo llegan hasta cierta inestabilidad y no se convierten en melanoma, y el melanoma en su mayoría aparece de nuevo en estos pacientes. Entonces ahí está la controversia muchas veces. Pacientes que ahorita contamos con el Photo Finder, lo tenemos aquí en Manizales, una cuñita aparte desde este año en el Hospital de Caldas, ¿sí? Entonces tenemos el Photofinder acá y es un mapeo apoyado por inteligencia artificial y un dermatoscopista, un dermatólogo que se especializa en dermatoscopia para hacer el seguimiento de estos pacientes, porque es difícil en la clínica y en la práctica diaria hacerle un seguimiento continuo.
De hecho, existen aplicaciones para eso en celulares, pero hasta ahora no han impactado. Han impactado en la sensibilidad, pero no han impactado un diagnóstico más temprano y eso se refleja en la persistente consulta de melanomas gruesos a los servicios de dermatoncología. El nevo de Spitz puede producirse en cualquier parte del cuerpo. Aparece en extremidades inferiores de entre un 30 a 41% y suele ser menor de 6 milímetros y raramente mayor de 10 milímetros. Tiene una variante hipopigmentado clásica, que es la que reconoció y describió Sophie Spitz. También la describe como el famoso melanoma juvenil, ¿sí? Nódulo pápula rápido crecimiento, a menudo se encuentra en cabeza y cuello. El tipo pigmentado muestra un aspecto de marrón a negro y es más común en adultos, que es el famoso nevus de Ritt, ¿sí? Y la fase de estabilización es como, él empieza rápidamente evolutivo, llega a una fase, se estabiliza y involuciona. Entonces ese es como el comportamiento de eso. Algunos persisten toda la vida, pero en su mayoría involucionan hasta su cicatrización. Aquí vemos a Sophie Spitz, es una mujer notable cuando la medicina era solamente en ese momento eran 6% las mujeres que ejercían en su momento. Desafortunadamente falleció muy joven, 46 años, pero alcanzó en este mes de la mujer darle un homenaje a esas mujeres que día a día se levantan a luchar por su familia y la salud. ¿Sí? Se entregan a su paciente y hacen muchas cosas. Ser mujer, médico y con todo lo que implica eso, más el ejercicio académico juicioso, esta persona hizo 700 publicaciones y falleció a los 46 años y fue, entonces describió muchas cosas, o sea, le faltó tiempo de vida realmente para poder darnos más. ¿Qué tal hubiera persistido la doctora? Pues, y describió muchas cosas. Aquí vemos el famoso Neo de Spitz, lo podemos ver en la cabeza como una pápula rosada, ¿sí? Aquí lo vemos una localización en nuestra consulta en la línea interglútea, muy raro, pero también se ven, ¿sí? Ellos tienen un patrón dermatoscópico con pequeños vasos polimorfos, ¿sí? Muy cortos, y podemos ver desde lesiones mixtas, es decir, hipopigmentadas o poco hiperpigmentadas. En nevus de Ritt se ve casi como un melanoma. De hecho, hoy por hoy, si uno ve una lesión de estas en un paciente aislada, adulto, por encima de los 30 años, pues hay que sacarla, ¿sí? Esa es la recomendación que se hace para evitar que estemos capando un melanoma. ¿Sí? O sea, que se nos pase un melanoma, que se pasan incluso hasta los centros de investigación más nombrados del mundo. Los que escriben de melanoma escriben que se les pasa el melanoma. ¿Sí? Y es en una proporción no despreciable. Entonces, como no estamos ahorita revisando pacientes casi por el tiempo, no le estamos quitando la camisetica ni los zapaticos, entonces ese es el problema, no estamos haciendo un ejercicio clínico juicioso, ¿sí? Y entonces estas proyecciones se ve el patrón característico de en estallido de estrellas y se corresponde a este nido en la papila dérmica. Aquí vemos otras variantes, unos Neudespilus bastante múltiples, no pigmentados y pigmentados. Ojo, esto se puede confundir incluso con metástasis de melanoma. Afortunadamente son muy poco frecuentes. Nevo de azul, nevo combinado, común. Es el aislado puede ser aislado en cualquier parte del tegumento, pero predominan manos, pies, cuero cabelludo y mucosas. Se presenta durante la infancia y puede surgir a la edad adulta también. El nevo azul celular es más grande, puede medir incluso entre 0,5 a 3 centímetros. Y el combinado asocia un nevo azul con un nevo común, ¿sí? Un nevo celular o nevo pigmentoso realmente, ¿sí? Aquí vemos el nevo común, ¿sí? Pequeño y un nevo celular. Bueno, esto es un melanoma. Pues sí, claro, todo lo que supere el centímetro y pigmentado hay que sacarlo, ¿de acuerdo? Entonces hay que remitirlo. Este es un nevo combinado, un nevo melanocítico de unión con un nevus azul en su centro, ¿sí? Entonces, la dificultad radica en eso. Cuando uno dice, bueno, ¿cuándo apareció el melanoma de nuevo? ¿O será que es que era apareció un precursor melanocítico que era un nevus que lo han encontrado en humanos, que es un nevus como subclínico y empieza ese precursor a generar el melanoma de nuevo? Ahí están las preguntas. Pero, sin embargo,
La OMS sí describe muy bien que los pacientes que se exponen a la radiación solar los diferencian en melanomas asociados a la exposición solar y melanomas no asociados a exposición solar. Entonces, dentro de la exposición solar directamente podemos tener lentigo maligno melanoma, ¿sí? Las quemaduras intermitentes en algunos pacientes con melanoma de extensión superficial, pero en su mayoría, y el melanoma nodular en asociación con algunos nevos, ¿sí? Principalmente nevos de unión. Entonces, aquí vemos nevos asociados al melanoma, lo han encontrado hasta un 20-30% en las diferentes series, ¿sí? Se ve principalmente en jóvenes, ¿sí? El conteo de nevos es alto en el tronco con actividad solar intermitente, cuando nos vamos a vacacionar cada 3 meses por ahí, nos echamos a broncear y ahí es cuando en esa piel quemada se generan los datos de lesiones en ADN y la acumulación de básicamente sobre los nevos de mutaciones. Se encuentran usualmente delgados en su breslo, que el breslo es la distancia que tomamos desde la capa granular hasta la dermis o profundidad, y eso nos va a marcar importantemente el pronóstico, ¿sí? Entonces vemos aquí, usualmente muchos nevos empiezan con la mutación BRAF, que en su mayoría la presenta, ¿sí? Y esa acumulación, parece ser que el BRAF más otras acumulaciones asociadas a los telómeros o pérdida del TEN o pérdida del P53, pérdidas de esos genes supresores de tumores, asociado a la CDKN2A, que es una ciclina, está inactiva y empieza el melanocito a perder su senescencia y a volverse, esquiva esa senescencia y empieza a replicarse, a replicarse, a replicarse, a replicarse. Y eso es lo que nos va a generar finalmente el melanoma. Pues hasta ahora eso es como lo que han estudiado. Y el melanoma de novo normalmente lo vemos en pacientes adultos con un conteo de nevos bajo, ¿sí? Usualmente en cabeza y cuello y áreas muy expuestas crónicas. También existen los léntigos malignos melanoma en extrafaciales. Tenemos usualmente el patrón nodular, un breslo muy, muy grueso, ausencia de regresión y ulceración. Recuerden que la ulceración nos da un punto más cuando encontramos esos melanomas ulcerados con mayor potencialidad y mortalidad, ¿sí? Y entonces podemos ver aquí mutaciones entre los otros, inactivación TP53 en los de novo y DEPTEN en los asociados a lunares o a nevos. Hablando ya del melanoma, el melanoma entonces tenemos como Hipócrates lo describe en el siglo V, las momias incas se han encontrado incluso, y Bartolín en 1677 decía que eran tumores negros fatales con metástasis y fluido oscuro en el cuerpo, ¿sí? Laennec y Dupuytren en el 1812 lo describieron como melanosis y Norris y Caswell como le acuñaron el término ya melanoma. Y estos son usualmente descripciones que en esa época pues tenían dibujos anatómicos muy bonitos asociados a metástasis, incluso aquí vemos cómo hay metástasis cardíacas, ¿sí? Y metástasis usualmente en melanomas primarios, pues en acrales. Y bueno, en 1922, hace más de un siglo, nos dice, es una condición peculiar y oscura de su origen, esas condiciones notables de esos cromatóforos en el reino animal, las excentricidades de su curso clínico y su interesante historia en el campo del debate le significan a ese tumor uno de los más notables tópicos en oncología. Y eso se cumplió, ¿sí? Porque es que el melanoma ahorita lo tenemos como protagonista, porque miren, en por 100.000 habitantes anual, ¿sí? Una tasa en países del primer mundo, ¿sí? Entre el 11,9 y el 29,5. Nosotros en Latinoamérica lo tenemos bajo, sin embargo aquí la enfermedad carga más morbilidad por el acceso, falta de acceso, entonces es también importante y porque llegan usualmente muy tarde, ¿sí? Hace falta el reconocimiento, tanto el médico de primer nivel como que las EPS nos ayuden con las rutas rápidas de oncología. Entonces sí llegan bastante avanzados a nuestros servicios con siempre muy, muy amplio. Miren, Australia pues ha sido pues en cáncer de piel como el modelo, ¿sí? Y ellos que han hecho para
para tratar de mitigar esto, dan bloqueadores pues a las personas porque tiene una población blanca que vive usualmente hacia las costas, ¿sí? Y que tienen altos ingresos. Entonces, cuando tienen altos ingresos, pues quiere decir que trabajan también más poco, ¿sí? Entonces, ellos y viajan también mucho. Nueva Zelanda le sigue, Estados Unidos le sigue en su orden, oeste de Europa, Europa también le sigue, sobre todo los países escandinavos, ¿sí? Son importantes esos países, se ve muy, muy, muy frecuente el melanoma. Y ya nosotros en Latinoamérica pues, y Sudamérica tenemos una incidencia por 100.000 habitantes de 3,7, ¿sí? Y aquí vemos el porcentaje. Aquí compararon la Universidad de Alabama con la Universidad de Sydney, ¿sí? Vemos cómo pues en la experiencia de ellos tienen como melanomas más delgados usualmente que los estadounidenses, ¿sí? Entonces es usualmente eso, pero miren la tasa de muerte asociada a la incidencia, la tasa de muerte parece, a pesar de que se detecta más, la tasa de mortalidad persiste y persiste subiendo, ¿sí? Quiere decir que es una entidad y es una enfermedad que todavía le merece mucha atención. ¿Y por qué pongo estos dos señores, al profesor Tazuko y al doctor Allison? Porque ellos en el 18 se ganaron el premio Nobel, porque son los padres de la inmunología, es decir, ellos de la inmunoterapia en melanoma, ¿sí? Y así como apareció para melanoma, se ha diseminado a múltiples patologías oncológicas, que son la famosa inmunoterapia y la terapia de puntos de control. Es decir, inmuno-inmuno, manejar inmuno-inmuno, y estos pacientes han tenido sobrevidas muy interesantes, muy interesantes. Es que estamos hablando de pacientes incluso hasta con más de 10 años de sobrevida cuando anteriormente se morían en los primeros 6 meses cuando los encontramos. Entonces, aquí tenemos este que es el más frecuente entre nosotros, el melanoma lentiginoso acral. La idea es que no nos llegue así, ¿sí? Con esa úlcera, pues la idea es que nos llegue con la lesión inicial, limitada a la piel, tampoco que nos llegue así con metástasis en cervicales. Aquí, por ejemplo, este paciente que se podía haber visto en algún médico de atención primaria, haberle visto esta lesión, esta peca, ¿sí? Que ahorita la tenemos con una metástasis cervical, y por eso es que el médico general es importante que recuerde y tenga en la cabeza el ABCD. Dicen que esto, ay, es que esto no nos ha impactado en nada, que yo no sé qué, pero esto es importante, ¿sí? Esto se lo tienen que meter en la cabeza y nos lo tenemos que meter todos en la cabeza, que esa simetría, ¿sí? Que es, usted parte a la mitad la lesión y esa lesión no es igual la mitad a la otra, muy fácil, ¿cierto? Bordes irregulares, que esos bordes no son tan bien festoneados y a veces pueden ser incluso difusos, ¿sí? El color variegado, encontrar más de 2 o 3 colores en la lesión. El diámetro, normalmente más grande que o igual o más grande que un borradorcito de un lápiz Mongol número 2, ¿sí? De esos, ¿sí? Y evolución, que sea una lesión evolutiva en el tiempo, que se tienda a ulcerar, que aparezca de nuevo, ¿sí? Que aparezca hace varios meses, que les aparezca recientemente. Y la F se le adiciona, que es de feo, que es el famoso, que incluso este Patito Feo es el que le ha dado también incluso más valor a esta letra que a veces los mismos anteriores. Este no se ve igual que los otros, son un paciente con muchos lunares, ¿sí? O muchos nevos. Entonces es importante mirar el patito feo. ¿Cuál de estos era el más malo? Este, el más pequeñito. Sí, y es que podemos encontrar a veces el diámetro a uno como que lo limita a uno un poquito, ¿sí? Entonces uno puede ver esas lesiones y ahora, Australia, porque ha aplanado la curva también, porque ha entrenado los médicos que están dispersos, ha entrenado en dermatoscopia, ha entrenado a cirujanos plásticos, ha entrenado a cirujanos generales y ha incluido más personal en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas cutáneas, ¿sí? Entonces vemos el patrón dermatoscópico. El dermatoscopio nos da 10X, ¿sí? Y eso se llama microscopía de epiluminiscencia cutánea. Y entonces tenemos aquí esta lesión color variegado y esto pues se saca, ¿sí? Más de al menos un centímetro. Entonces vamos a retirarla. Esta lesión, más lesiones, un patito feo por acá, acá. Y resultó ser un baby melanoma, un melanoma milimétrico, ¿sí? Que le denominan así. Se llaman baby melanoma. Entonces estamos haciendo diagnósticos mucho más tempranos, pero a veces, qué dicen las personas? Y critican muchas personas, estamos haciendo mucho diagnóstico
temprano, pero no sabemos si el mismo organismo pueda esas lesiones acabar con ellas por medio de de la inmunidad y que esto no progrese. Entonces, a veces esos lunarcitos tan chiquiticos se pueden, en esa, viéndolos inestables, ¿sí? Uno podría incluso seguirlos en el tiempo. Lo que pasa es que eso depende del paciente, ¿sí? Porque si el paciente no tiene otra vez oportunidad para hacer un seguimiento a los 3 meses, pues tenemos que hacer un poquito más radicales en esto, ¿sí? Aquí vemos la parte histológica, el léntigo maligno, ¿sí? Es raro que sobre un léntigo maligno empiece ese crecimiento vertical, eso tiene que pasar muchos años, ¿sí? Y entonces este fue el caso de esta señora, ¿sí? Melanoma acrolentiginoso, ya avanzadito, más melanomas acrolentiginosos, exulcerados, ¿sí? Más lesiones hacia plantas. Nosotros los latinoamericanos, asiáticos y africanos hacemos con mayor frecuencia estas lesiones acrales. Está implicado en algunos dicen que es el trauma, otros dicen que aparecen espontáneamente y un pequeño número aparece sobre nevos de unión. Lesiones parcialmente pigmentadas, exofíticas, ulceradas, ¿sí? Más lesiones. Muchas veces encontramos esas lesiones rojizas que se pueden confundir con poromas ecrinos. Entonces, toda lesión rojiza en palmas o plantas hay que estudiarla, porque puede ser o un poroma ecrino, porocarcinoma o un melanoma. Aquí vamos, seguimos acá, más melanoma, ¿sí? Metástasis hacia los conglomerados inguinales de estas lesiones metastásicas, tristemente, lesiones muy exofíticas y metástasis pulmonares, más lesiones y metástasis en tránsito en esta zona y metástasis hacia la región linfática y piel, más lesiones. Esta reacción que se llama leucoderma asociada al melanoma, ¿sí? A ver, algunos dicen que es de buen pronóstico asociado a la inmunoterapia, otros dicen que no, que era de mal pronóstico, pero pues es un fenómeno que es, ahí habla que le está trabajando la inmunidad. Las melanoniquias, que nosotros los fototipos 3 4 lo podemos tener, pero cuando esa melanoniquia supera los 3 milímetros y tiene varias bandas, pues entonces tenemos que ponernos alarmas. Sin embargo, los niños pueden hacer este tipo de lesiones siendo nevos normales, ¿sí? Entonces, todas son feas, todas en los niños son feas y le consultan, no, 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 doctor, es que me dijeron por redes sociales, que la mayoría de los TikTokers están haciendo, yo no sé si están, hay gente que ya no ven pacientes, sino que hacen TikTok. Entonces hacen cosas informativas, pero puedo contar con los dedos de la mano los que dicen veracidades, ¿sí? Entonces, en general, están, yo creo que de aquí solo sigo al doctor del afecto, yo no más. Que es muy buena la experiencia. Aquí miramos acá. Sí es un melanoma como tal, con un signo de Hutchinson, más lesiones y destrucción de toda la unidad ungular, más lesiones hacia las mucosas, ¿sí? Tampoco parece tener un precursor primario, es decir, este aparece de nuevo, el de mucosas, y en la zona genital, está en semimucosa nasal, ya con METs, hacia retroauriculares, lesiones nodulares y de extensión superficial con crecimiento nodular, ¿sí? Melanoma de extensión superficial, los melanomas nodulares primarios, que estos sí que se confunden con verrugas. Paciente que me llega hace poquito con una verruga que le habían tratado en el primer nivel, la quemaron, la mandaron para la casa y llegó después con un conglomerado al consultorio privado. La dirijo por EPS a urgencias y fallece una semana después. Entonces, es importante
que estas, cuando no son lesiones nodulares, pueden ser negras, pueden ser hipocrómicas o similares a un granuloma piógeno, ¿sí? Es importante que los granulomas piógenos los remitan al dermatólogo porque puede ser es un diagnóstico primario de estos melanomas nodulares, ¿sí? Muy similar al granuloma piógeno. Miremos acá. El polipoide, que es aún más raro, ¿sí? Que puede tener incluso una apariencia más exofítica. El desmoplásico, que son placas irregulares que no se parecen a nada, empastadas en el rostro. Eso sí es importante reconocerlo y es difícil el diagnóstico, incluso hay que hacerles inmunohistoquímica. El melanoma metastásico, que a veces puede aparecer la lesión primaria, el organismo la puede eliminar, ¿sí? Y pueden aparecer las metástasis. Hemos visto metástasis, pacientes con melanomas a veces primarios desconocidos. Sin embargo, afortunadamente, la clasificación y la terapia, la inmunoterapia, no diferencia entre si encontramos al paciente con metástasis y el otro. Entonces, es como una talla única, pues afortunadamente lo que tenemos ahorita para eso. Lo que pasa es que son terapias costosas y entonces la idea es no llegar allá, ¿cierto? Melanoma asociado a proliferación melanocítica existente. Las mutaciones BRAF que se dan allá en esa zona en la zona cercana a la gastrulación o en la organogénesis, vemos estos pacientes con este patrón, pues en vestido de baño, ¿sí? Estos nevos melanocíticos gigantes cuando son mayores de 20 centímetros, pueden tener un riesgo entre el 15 y el 20% de por vida de hacer melanoma, ¿sí? El gran lío es que cuando esos melanomas se descubren ya muy gruesos. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál de esas células en cuál de esas zonas va a ser melanoma. Entonces, importantísimo hacerle el reconocimiento, un seguimiento estrecho de estos pacientes, ¿sí? Y manejarlos con un equipo multidisciplinario, incluido cirugía plástica, cirugía de tejidos blandos para hacer exéresis secuenciales también incluso de esas lesiones, ¿sí? El que denominan el asesino silencioso, pacientes cuando tienen cabello, eso es una de las desventajas de tener cabello ya grande, ¿sí? Porque aparecen entonces los melanomas en el cuero cabelludo y tiene mejor pronóstico los pacientes con alopecia que los otros porque se los detecta, por supuesto, ¿sí? Entonces estos le denominan el asesino silencioso. Hemos encontrado pacientes jóvenes, hacia los 35, 45 años, con lesiones tipo melanoma en piel cabelluda de difícil diagnóstico, ¿sí? Pero hay que mirarle también la piel cabelluda a los pacientes. Eso no lo hacemos usualmente, ¿cierto? Entonces, el tiempo a veces no da y son entidades pues, que nos tienen que sensibilizar para esto. Nevos melanocítico mediano por encima de 1 centímetro y desarrolla su melanoma, ¿sí? Esos tienen un riesgo incluso hasta el 5% de por vida. Usualmente los melanomas los desarrollan la mayoría, el 80% en los primeros 10 años de vida. Entonces es importante ese recurso y estar siguiendo a esos niños muy frecuentemente, ¿sí? Ya pasamos a los nevos epidérmicos, pero yo creo que estamos hacia las 8, ¿sí? Yo creo que podemos... Sí, bueno, vamos a seguir entonces. Con los nevos epidérmicos, pues porque recuerdan que los nevos epidérmicos no son no crestoneurales, ¿sí? Entonces tenemos el clásico nevo verrugoso o KIN, nevo sebáceo, el nevo comedónico. El epidérmico queratinocítico es asociado a mutaciones RAS, 1 en 1000 nacimientos. Es igual en ambos sexos y aparece antes de la pubertad y el 80% aparecen incluso al año, ¿sí? Pueden desarrollar incluso neoplasias, ¿sí? Lo confunden con, pues, por supuesto, con verrugas, y por eso, pues, y aquí vemos esta distribución Blaschko-lineal, ¿sí? Y se puede, cuando están así tan sistematizados, hay que buscar trastornos de tejidos blandos, problemas del sistema nervioso central, ¿sí? Estos nevus digitiformes también incluso les denominan divididos, ¿sí? Nevo digitiforme, nevo lineal, verrugoso. Síndrome de Goltz, que se caracteriza por hipoplasia dérmica focal con herniación del tejido graso, más acompañado de un nevo epidérmico. Nevio esponjoso también puede dar en mucosas, ¿sí? Y eso le dan enjuagues de nistatina, que porque la candidiasis, y no, resulta que es que el paciente tenía un nevus.
un nevus esponjoso. Entonces es importante eso. Nevus sebáceo de Jadson o organoide, una mutación posigótica del RAS, 7% pueden tener manifestaciones neurológicas sin relación al diámetro. Lo han encontrado otros hasta el 30%, ¿sí? Puede tener coloboma o coristoma asociado, o sea, trastornos oculares, alteraciones intelectuales hasta en el 79%, convulsiones. Hay que hacer estudios de neuroimagen en los casos donde amerite la clínica del neurodesarrollo de ese niño. Y 10 a 30% pueden tener neoplasias epiteliales entre la cuarta y séptima década. Por eso el consejo es tratar de hacer su exéresis de manera en la adolescencia, porque en la adolescencia estos nevos empiezan a manifestarse junto con las hormonas, pues muy hormonodependientes y como tienen un componente apocrino importante, pueden empezar a oler mal, pueden crecer más, volverse más suculentos y entonces es importante mirar y charlar con los padres acerca de esto, porque pues tenemos este nevo sebáceo. Sí, y entonces hay que, cuando se operan, el gran lío es que la gente piensa cuando se operan muchas veces llegan solamente hasta la dermis y ahí dejaron la mitad del nevo, ¿sí? Entonces es importante sacar todo el bloque y hacer un buen colgado desde abajo, ¿sí? Porque es que a veces, la gran mayoría que yo veo, he visto, ¿sí? Que ahorita medio lo soluciono con un láser seriado, es de servicios de cirugía plástica, recurrencias de nevos, hay que hacer una séresis en bloque, ¿sí? Este es con mucho más grande y con superficie verrugosa, componente verrugoso, con asociado a un tricoblastoma, a un espiroadenoma papilífero. El nevus de Becker, adquirido muy rara vez congénito, aparece en segunda o tercera década de vida y antecedente de exposición solar intensa, ¿sí? A veces se ha descrito casos que se van para la playa, ve, y volví con el lunar. Y sí, hay que creerle al paciente, se le desarrolló un lunar, ¿sí? En la edad adulta. Normalmente es unilateral, en la cintura escapular, hombro, mama o espalda, y menos frecuente en cuello, abdomen y glúteos. Puede tener pelo grueso o lesiones asociadas a martomas de músculo liso o del pelo, ¿sí? Cuando este es el clásico, ¿sí? Sin compromiso, es un nevos, incluso puede ser del tamaño de una mano, ¿sí? Con componente velloso. Puede tener cuando ya se denomina síndrome es porque ya tiene compromiso de los tejidos subyacentes. Entonces aquí vemos una hipoplasia de la mama izquierda, ¿sí? Vemos este paciente puede asociar también con escoliosis, ¿sí? Este nevos de Becker asociado a escoliosis. Aquí está la cicatriz de la cirugía, ¿eh? Otro paciente que se lo diagnosticaron en su edad adulta, ¿sí? Nevus comedónicos, descrito por Kaufman en 1985, ¿sí? Y había muy poquitos casos reportados hasta el 2010, solo 200 casos, así que si ven uno, pues ahí podemos ir reportando, ¿cierto? Es importante reportar. 50% están evidentes al nacimiento, aparición en infancia, puede aparecer en su mayoría en cara, cuello y tronco, sin embargo, en cualquier distribución. Esta puede ser un nido bilateral, segmentario, zosteriforme o siguiendo las líneas de Blaschko. Aquí tenemos un ejemplo de un nevo comedónico inflamatorio, ¿sí? Entonces son múltiples comedones. El tratamiento usualmente es quirúrgico, el que más nos da por láser es los resultados muy pocos, retinoides o isotretinoína muy pobre el resultado, a pesar de ser comedónico. Puede tener, este niño tenía un nevo comedónico sistematizado, ¿sí? Neonimilipomatoso de Hoffman y Surel, también rarísimo, y este sí, la escuela ha tenido dos casos reportados. El doctor Jaramillo reporta el neolipomatoso de Hoffman y Surel. Normalmente son lesiones cerebriformes localizadas hacia la zona glútea, ¿sí? Pueden tener este patrón tipo color piel y verse así como si fueran cerebritos pues sobre la piel, ¿sí? El nevo capilar, sí, ya continuamos con los nevos capilares simples o nevos simples o la marcha salmón, que esos son los más clásicos, sí, de la mácula nevoide, que se ve mucho en neonatos, ¿sí? Y estos son malformaciones capilares superficiales, ¿sí? Le denominan clásicamente como el beso del ángel o el piquete de la cigüeña, ¿sí? Entonces, aquí se ve, este de la cigüeña puede persistir incluso hasta por encima de los 50 años, ¿sí?
Más lesiones. El neotelangiectásico, telangiectasia nevoide unilateral. Hasta el 80% de los casos se localizan en territorio trigeminal y en transmetámeras C3 a T1. También se han descrito en mujeres gravídicas. Al inicio la describieron en mujeres gravídicas, pero con sífilis, ¿sí? No le encontré como una asociación, no encontré más cosas, pero en su mayoría llevan un patrón en líneas de Blaschko, ¿sí? Neotelangiectásico, muchas telangiectasias localizadas, muy finitas, ¿sí? Distribuidas de manera, miren, acá, otra en otra paciente, la agitancia nevoide unilateral. Los nevos flámeos, ¿sí? O mancha en vino de Oporto, punto 3 de los nacidos vivos usualmente, malformación vascular capilar cutánea o mucosa, es usualmente persistente en el tiempo y en cualquier sitio de la piel, en su mayoría en la cabeza, ¿sí? En la edad adulta ellos pueden incluso crecer y pueden generar hemangiomas capilares, puede hacer enfermedad tipo hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, angioma arteriovenoso y angiomas en penacho, ¿sí? Y también puede terminar en hipertrofia de tejidos blandos y se torna con un franco aspecto tumoral hacia la adultez, ¿sí? Vemos estos niños neosflámeos, ¿sí? Marcados, ¿sí? Mire cuando van avanzando en edad, cómo se van poniendo más tumorales, ¿sí? Y normalmente incluye toda esta fase, pues, trigeminal y el labio superior e inferior están muy afectados en estos pacientes. Aquí vemos uno unilateral, ¿sí? Otro más discreto. Se le puede hacer tratamiento con láser colorante pulsado y con muy buena respuesta. Con NdJack también, sea láser NdJack con muy buena respuesta. Síndrome de Sturge-Weber-Dimitri, angioneurocutáneo, es un síndrome descrito por Sturge, lo relacionó con convulsiones con angioma intracraneal, pero y posteriormente Parse-Weber en 1922 describió las calcificaciones asociadas cerebrales y Dimitri Krebor identificación, lo describieron radiológicamente. ¿Sí? Entonces tenemos también denominada angiomatosis encefalotrigeminal o encefalofacial, una incidencia entre 20.000 a 50.000 nacimientos de nacidos vivos, triada, nevoflamios, anomalías vasculares en leptomeninges ipsilaterales y un glaucoma ipsilateral. Aquí vemos estos niños, entonces vemos este niño con nevoflamios y como con, hay que hacer neuroimagen, ¿sí? Siempre hay que hacer neuroimagen, esos niños hay que estudiarlos, ¿sí? Y aquí se ven pues las malformaciones arteriovenosas del caso, ¿sí? Raramente es bilateral. Mira esta niña con este caso en ambas zonas, ¿no? Y tiene su trastorno en las circunvoluciones cerebrales. Acá, la paciente con antecedente y convulsiones. Kipler-Trenoney, síndrome de sobrecrecimiento, le denominan PROS, mutaciones del gen PIK3CA y es un síndrome angiostohipertrófico y afecta al desarrollo de vasos, huesos y tejidos blandos. Lo describen los franceses en 1900 por Kipler y Trenoney. Le decían Nevus Barix Osteohypertrophicae. Puede tener, cuando tiene fístula, ya se denomina Parks-Weber, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplito, ¿sí? Muy oscurito, pero pues era el que teníamos aquí en el servicio. Este es de la época del doctor Santa Coloma. No me quedó la que yo puse, pero bueno. Síndrome Proteus, otro síndrome PROS, ¿sí? Cohen y Hayden en el 79 y recibió el nombre en 1983. Lo describieron primero y después recibió el nombre de Proteus del dios griego Proteo, que podía cambiar de forma, ¿sí? Hay un sobrecrecimiento progresivo y desproporcionado de la piel, del tejido celular subcutáneo y de otros órganos. Secundario mosaico en el gen ACAT1 del cromosoma 14 asociado a la actividad de este gen del PI3K. Mutación germinal letal, por eso es que es un mosaicismo. Cuando es germinal, usualmente fallece. Mosaicismo segmentario clásico tipo 1, de una mutación posigota y se caracteriza por tener neoconectivo cerebriforme. Usualmente es hacia las extremidades y se da afortunadamente de 1 en 1 millón de nacidos vivos. ¿Sí? Es el caso de Joseph Merrick, que tiene una película muy linda de los 80, El hombre elefante, para que lo vean muy lindo, porque este muchacho la pasó muy mal con su malformación. Al principio dijeron que era una neurofibromatosis tipo 1, porque tenía manchas café con leche, ¿sí? Las manchas café con leche están en un sinnúmero, no son exclusivas de la neurofibromatosis, están incluso en el síndrome de Proteus, ¿sí? Entonces este señor
pierde a su madre a los, más o menos a los 11 años, y el bullying que le hacía, ¿sí? Muy mala relación con el padre y la madrastra, y posteriormente lo coge un tío y él se va a vivir con el tío y después el tío se va a trabajar en los circos, como en la época victoriana, los horrores, habían circos de los horrores en la época victoriana y admiraba mucho eso y con eso él se ganaba el día, ¿sí? Entonces él finalmente falleció. Normalmente falleció por una restricción respiratoria asociada probablemente al sobrecrecimiento. Aquí tenemos un diagnóstico, ¿sí? Parece ser que empieza a desarrollarse el próteus cuando por estimulación mecánica de los fibroblastos al caminar, ¿sí? En esos fibroblastos mutados, ¿sí? Neovascular gemelo, asociación de un nevus anémicos y un nevo telangiectásico en áreas de piel. El nevus anémicos es muy lindo porque pues es localmente, eso sí es un nevus asociado más que todo, es un nevus funcional, ¿sí? Y entonces hay alteraciones de las catecolaminas, de los receptores de las catecolaminas locales y esos capilares pues mantienen apretados en esta zona, ¿sí? Y el telangiectásico, entonces se ve neogemelo, así le denominan en dermatología las didimosis, ¿sí? Las famosas didimosis pueden ir o nevos gemelos. Ya las facomatosis pigmentovasculares, descritas por OTA, ¿sí? La tenemos y corroboradas por Happel, reclasificadas por Happel, porque eran bastante que uno a uno ve, ta, 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 y eso era un engorre, pues. En cambio, Happel es más, un poquito más práctico, ¿sí? Dentro de la dificultad, porque, ojo, estos son diagnósticos de cuando no es que hay que tenerlos en la cabeza, sino que saber para dónde ir a buscar y a quién preguntarle, ¿cierto? Porque es que es difícil, son difíciles, son sesioflamias, pilorrosia, sesiomarmorata. O están también las facomatosis pigmentovasculares inclasificables, ¿sí? ¿Por qué facomatosis? Pues porque hay afección de la parte ocular, ¿sí? Debe haber afección de la parte ocular, ¿sí? Y debe haber la presencia concomitante de dos malformaciones vasculares usualmente, ¿sí? Tenemos la sesioflamia, la espilorrosa, ¿sí? La sesión marborata y la pigmentovascular es inclasificable. La cesioflamia consiste en un nevo cesius o una melanocitosis dérmica tipo mancha mongólica y un nevus flameus. Otras lesiones cutáneas, nevo anémico, áreas alopésicas, uñas hipoplásicas y otras anormalías pueden ser neurológicas, oculares como glaucoma, asimetría de extremidades vasculares y displasia venosa o linfática. Aquí tenemos una facomatosis cesioflamia, ¿sí? Otra facomatosis cesioflamia, ¿sí? Compromiso ocular, ¿sí? Este paciente, curiosamente, reportado en nuestra revista, pero no tenía ninguna asociación neurológica, afortunadamente, ¿sí? La espilorrosia, coexistencia de un nevus o nevo, ¿sí? Con un nevo telangiectásico. Otras lesiones como áreas alopécicas, tumores de células granulosas, alteraciones ortopédicas, escoliosis severas, ¿sí? Nevus roseus y nevus spilus o jardín de lunares, como les mostraba ahorita. La marmorata, coexistencia del nevocesius y curtis marmorata telangiectásica congénita. Otras son anomalías asociadas son neurológicas, como asimetría de hemisferios y ventrículos, osteoarticulares, con asimetría de extremidades. Neoflamio con dirrafismo espinal, dentro de otras son mixtas. Aquí hay con malformación nevoide unilateral, pues está asociada con nevo de tejido conectivo y nevos flameos, con angioqueratomas, incluso mixtas, estas grandes malformaciones, ¿sí? Inclasificables hasta ahora. Otras anomalías vasculares nevoides tenemos los angioqueratomas, tumor glómico y telangiectasias, ¿sí? Los angioqueratomas pueden ser solitarios, circunscritos de Mibelli, de Fordyce y corporis difuso. Básicamente son malformaciones venosas que contienen una parte epidérmica, ¿sí? Entonces aquí vemos, pueden ser de varios milímetros a centímetros, puede disponerse en placa. Estos cuando están así solitos les hacemos criocirugía y nos va muy bien, ¿sí? Porque tienen buena sensibilidad a la criocirugía. Segmentarios, más angioqueratomas segmentarios. Se hace tratamiento con probeta, ¿sí? Este es congelando, pues este es un tratamiento que le hicieron en el servicio.
El de mi belly, muy frecuentemente hacia los dedos de las manos y de los pies, ¿sí? Este es el corporis difuso que hay que tener en cuenta asociado a la enfermedad de Fabry, ¿sí? Por una deficiencia de la alfa-galactosidasa tipo A. Puede estar, este es el clásico, pues es genital. Este también es angiokeratomas corporis diffusum. Y estos pacientes pueden consultar por también parestesias, alteraciones renales y cardíacas. Hay tratamiento para la enfermedad de Fabry, también tiene afecciones oculares, ¿sí? Como una córnea verticilada, opacidades, ¿sí? Entonces los oftalmólogos también hacen un diagnóstico muy frecuentemente de enfermedad de Fabry, ¿sí? Esta es la histología con su componente vascular y queratóxico. El tumor glómico, ¿sí? Un tumor que es poco aparente, usualmente aparece en subungulares o aparece en antebrazos, exquisitamente dolorosos. Exquisitamente dolorosos. Yo le operé uno al doctor, pues así que dentro de todos y nos fue muy bien, ¿cierto? Excelente. Ah, bueno, está muy bien. Porque han llegado los pacientes hasta llegar a psiquiatría con este tipo de tumor glómico. Y resulta que los médicos no le hacen caso y hay que hacerle un buen examen físico al paciente. Recuerdo que lo último hay que descartar es enfermedad psiquiátrica. Lesiones puntiformes, azulosas, pueden tener un no efecto Tyndall y miren, tienen su punto de clivaje, puede estar subungulares. Ahora utilizamos la ecografía de alta resolución que el doctor Campo Elías me la hace y con mucha, digamos, muy juicioso y muy detallada, ¿sí? Es importantísimo la precisión y una persona de tener un radiólogo de, de confianza para eso, ¿sí? Entonces tenemos acá la telangiectasia hemorrágica hereditaria o Osler-Weber-Rendu. Aquí en Manizales tenemos algunas familias con esta entidad, ¿sí? Eh, Asoció Rendu a telangiectasia epistaxis por allá en 1896 y después Osler y Weber en 1901 y 1907 reafirmaron el síndrome, ¿sí? Lesiones vasculares que incluyen telangiectasis, malformaciones arteriovenosas, pueden tener incluso hemorragias gastrointestinales, pulmonares, asociarse también a cirrosis telangiectásica, ¿sí? Tenemos unas telangiectasias muy circunscritas hacia la parte de la cara, pulpejos, ¿sí? La cutis marmonata telangiectasia congénita en 1922 o síndrome de Van Lughausen es importante reconocerla. Aquí está muy oscura, pero pues miren esta lesión reticulada, persistente, ¿sí? Muy diferente a la libido marmórea, ¿sí? Puede asociarse, mire que no pasa la línea media, en patrones blasco-lineales descritos puede tener y puede tener algunas otras anomalías. El nevus arácnidos o angioma estelar, telangiectasia arteriolar que muestra un punto rojizo central ligeramente elevado, muy frecuente lo vemos, o el spider nevus, ¿sí? Que la cabecita, donde está la arteriola, es como la cabeza de la araña, el cuerpito de la araña, y lo otro son las patas, ¿sí? Y curiosamente uno le hace diascopia, se reduce, ¿sí? Blanquea la digitopresión y posteriormente llena. Ojo, con los pacientes en embarazo pueden hacer angiomas estelares o arácnidos proliferantes, ¿sí? Y se puede confundir incluso con un melanoma, con otra cosa, ¿sí? Pueden sangrar incluso. Cuando se presentan múltiples, miremos el hígado. Miremos el hígado porque como están distribuidos sobre el territorio de la cava superior, nos puede estar avisando, hey, está pasando una hipertensión de la vena cava, ¿sí? Secundario a cirrosis. Entonces es importante eso. Hutchinson, el angioma serpiginoso, ¿sí? Es otro diagnóstico, ¿sí? Que son lesiones que empiezan a crecer como una serpiente, empiezan muy pequeñitas y se van difuminando lentamente en el tiempo, ¿sí? Conclusiones. Entender este proceso cognoscitivo y léxico dermatológico es indispensable para lograr un diagnóstico adecuado. El término nevo es más amplio y no se limita a las lesiones melanocíticas. El melanoma, como hace más de 100 años, sigue siendo un tópico de alto debate en la oncología y lo debemos conocer en todas sus presentaciones y cómo va la terapéutica.
Los nervios extensos pueden asociarse a otras alteraciones sistémicas o sistematizarse. Es importante reconocer las lesiones amartomatosas benignas para tranquilizar al paciente y a sus familiares. Y ojo, no todo lo benigno, ¿sí? No significa que no tenga una alta morbilidad. Muchas gracias. Bueno, doctor Jonathan, muchas gracias. Excelente revisión. Doctor Hernán Darío, ¿usted quería hacer algún comentario sobre la presentación del doctor Jonathan? Pues, a ver, micrófono, por favor. Sí, ya lo... Bueno, muchas gracias. No, no estaba preparado pues para el honor, pero yo toda la vida fui un enamorado de la dermatología. Yo tenía un profesor que era el doctor Alonso Cortés en la Universidad de Antioquia y era un espectáculo escucharle una clase a él. Y yo siempre admiré mucho la semiología dermatológica y los epónimos. A eso hablaban de la placa, la peca melanótica de Hutchinson, la dermatitis plasmocelular benigna crónica y circunscrita de Sun, la dermatitis esta asociada a las úlceras. Esto me parecía tan bonito porque casi que en el título de la enfermedad definían la enfermedad. Entonces yo siempre fui un gran admirador. Ahora con más razón, porque es que yo no sé ustedes cómo hacen para grabarse ese mundo de cosas. Muchas de las lesiones que yo vi ahí, yo las vería y diría, "Ah, eso es un hemangioma". Y sin embargo, pues es tal la cantidad de patología dermatológica que pues seguramente que uno se equivocará. Entonces, felicitaciones. También agradezco mucho la mención al doctor Felipe, a quien yo admiro profundamente también. Fuimos compañeros de trabajo, pero también ha sido mi dermatólogo particular. La dedicación de él y todo lo que le aprendió a Ackerman y esa sapiencia y esa bondad de él también me parecen genial. Así pues, doctor Jonathan, que felicitaciones y muchas gracias por esto tan bonito. Bueno, yo me uno también a esa felicitación al doctor Jonathan, primero porque fue alumno y es egresado a nuestra facultad. En segundo lugar, escuchándolo, yo miraba la foto del doctor Gómez y el doctor Mesa, los profesores de nosotros de dermatología. Me acuerdo en el Hospital de Caldas cuando ellos nos presentaban pues todos estos casos. Y, y a veces hay una cosa peyorativa frente a los dermatólogos. Usted ha hablado casi que de una manera poética, como lo hizo al principio el doctor Jonathan, cuando habla de metacognición y de lo heurístico. Eso me pareció, me encantó. Entonces, lo primero es un reconocimiento porque estos son horas de trabajo, tal vez años de experiencia. Me conmovió mucho lo de los profesores y lo de sus colegas. Creo que es la primera vez que yo veo que alguien habla bien de un residente mayor, porque en residencia sabemos a veces lo complejo que es. El doctor Gómez sabe cómo es las dificultades en la residencia. Entonces, viendo al doctor Gómez Sierra y al doctor Mesa, recordé eso, lo felicito. Y tengo las dos versiones, una como académico, escuchando las referencias de todo lo que ha hecho bibliográfico, es muy extenso y muy apasionante porque realmente él habla del ver y ese ver es tan importante para estos momentos que viven las EPS. Él también lo dijo, yo creo que debe quedar un mensaje de la academia de cómo los médicos generales, nosotros los pediatras, nosotros las personas, diagnosticar a tiempo una lesión de estas que después va a ser un problema y va a ser muy tardío para el paciente. Tal vez ese sería como la pregunta final, doctor Jonathan. Ah, bueno, y la segunda versión es como paciente sentirse uno ya a la edad que tenemos, ser atendido por los alumnos. Yo digo los alumnos buenos porque los malos se esconden y ni siquiera los saludan a uno, se hacen los bobos, pero creo que sentirse uno paciente de alguien que uno ayudó a formar en alguna cosa y sentir de pronto la paciencia, el colegaje,
esto en esta época que es tan complejo, y seguir a pie juntillas el juramento de Hipócrates, porque le digo, doctor, ¿yo qué le debo por el procedimiento? Dijo, no, profesor, usted es mi profesor, yo lo hago con mucho cariño, junto con la doctora Angélica, su esposa, su compañera. Entonces, tengo las dos versiones de sentir un tratamiento humanizado y amoroso que se está perdiendo. Doctor Jonathan, solamente una inquietud y es ese mensaje final para estos médicos generales en esta época de EPS tan difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Es inmediatamente, ¿qué? Cuando estamos sospechando eso. Recordemos que los diagnósticos cuando son sindromáticos podemos también apoyarnos de genética, ¿cierto? Podemos, idealmente, pues cuando hay condición, remitir a dermatología. Ahorita yo critico mucho que estamos viendo expertos en dermatología, pero pues estamos, es la especialidad, no sé si las otras especialidades le está pasando con otras cosas que están apareciendo, ¿sí? Que son como buñuelos toda la vida, ¿sí? O sea, por así decirlo, ¿sí? Entonces estamos hablando de empíricos que dicen saber de dermatología cuando se necesita una formación como tal, ¿cierto? Entonces, me parece remitir al dermatólogo, no dejar de consultar, ¿sí? Si hay componente amartomatoso, mirar si se puede manejar en una unidad oncológica, porque, por ejemplo, muchas de estas malformaciones que contienen problemas vasculares se han revolucionado con tratamientos asociados a inhibidores del mTOR, ¿sí? Y esos pacientes no desarrollan ese tipo de malformaciones ni de hiperplasias ni nada. Eso es una cosa impresionante. O cuando ya las tienen, incluso se ha visto que adolescentes tratados se regresa la enfermedad, ¿sí? Entonces es importante. Y el melanoma, si ante la duda, ustedes tienen dudas, ve una cosa fea, por favor, mándelo oportunamente bajo una remisión de urgencia a dermatología. Colóquele de urgente. Es que un melanoma es urgente. Y Bueno, ¿alguna otra pregunta de parte de los presentes o de los que están conectados? Quiero que para la información de ustedes sepan que 65 personas se conectaron virtualmente, que ha sido un número muy importante, doctor Jonathan. Así que el interés por esta conferencia tan buena que usted nos ha dado, especialmente enfocada al médico general, ha cumplido con su objetivo con creces. ¿Hay algún, doctor Jair, por favor? Quisiera decir una cosa. Yo tengo un recuerdo de la universidad con el melanoma y desde esa época le tengo mucho miedo. Estábamos en la universidad. Estamos hablando del año 57, 58, ¿no? ¿No? Historia vieja. Y un compañero estaba ayudando a la cirugía en una melanoma y se cayó un bisturí de la mesa de cirugía y le cayó en un dedo. No, inmediatamente pues se suspendió la cirugía. Eso pues si se corrieron, a él le amputaron el dedo, ¿cierto? Le amputaron Desde esa época que tengo ese recuerdo del melanoma como una cosa de urgencia, totalmente, ¿no? Y yo creo que con lo que tú nos has mostrado a nosotros, yo creo que lo que uno que tiene que hacer es ante cualquier duda, es remitir el paciente al dermatólogo que tiene toda la tecnología, que tiene todas las posibilidades de hacer un diagnóstico y no ponerse a improvisar, pienso yo. Yo creo que ese, para mí, para el médico general, esa sería la mejor recomendación. Ahora, no sé si la toma de fotografías para enviarlo al dermatólogo como un paso puede ser algo importante. Es que debería ser importantísimo, como ha hecho Australia para aplanar un poco esa curva. Ellos ya la están aplanando un poco, esa curva sobre todo en queratinocíticos, en tumores queratinocíticos malignos. Y el diagnóstico precoz del melanoma, tener entrenados en lo básico en dermatoscopia, que la dermatoscopia de hecho nació fue para determinar si una lesión era melanocítica o no. ¿Sí? Esos pasitos básicos. De hecho, ahorita recuerden que desde el 18 para acá la inteligencia artificial generativa, que estamos viendo unos avances muy interesantes, ¿sí? Sin embargo, eso es como un bebé. La inteligencia artificial, como es una entidad, eso hay que tenerlo como un bebé,
como un bebé. Entonces ella aprende en la medida que se le metan datos, ¿sí? Entonces es importante que esos, por ahora los dispositivos que están apoyados, como el Photo Finder y todo, siempre se necesita el criterio del clínico ahí para mirar, porque si no nos daría o sea, nos daría para cualquier patroncito, pues la implicación de hacer una biopsia innecesaria muchas veces, que no es para nada práctico hacer biopsias apoyadas por tecnología, pero con el teléfono, los smartphones hoy por hoy, eso es, por ejemplo, en la época de pandemia pudimos hacer diagnósticos incluso y remitir pacientes. Trabajamos mucho así. Con la telemedicina es una cosa que llegó para quedarse. Desafortunadamente no sé la universidad cómo está en eso, en la parte dermatológica, pero se tiene una casuística de más de 5.000 pacientes por el doctor Jaramillo, que fue pionero en ese tema. Y me parece que hay que retomarla en cuanto a la dermatología. En cada hospital de primer nivel debería al menos haber un médico entrenado en fotografía clínica o tener un fotógrafo. De hecho, en Estados Unidos hay un fotógrafo clínico que ni siquiera es médico, es un técnico que toma las fotos. ¿Sí? Es un técnico que toma las fotos en Estados Unidos, le toma la foto a los pacientes y los pacientes quedan con sus fotos clínicas cargadas en la historia y eso se puede compartir y se comparte incluso una dermatoscopia, ¿por qué no? Que la dermatoscopia en lesiones melanocíticas nos puede mejorar hasta entre un 60-90% la asertividad diagnóstica. Entonces es importante tener un dermatoscopio, digamos, modesto, puede estar alrededor de 2 millones, 2,5 millones de pesos, pero eso lo puede tener una entidad para aplanar la parte estadística y la curva, entrenar a los médicos valdría mucho la pena. Bien, puede, doctor Hernán Darío. Tema muy importante que son los síndromes paraneoplásicos dermatológicos. Y me acuerdo de una conferencia que tenía el doctor Jairo Mesa, espectacularmente bonita. Pero, por ejemplo, la acantosis nigricans puede asociarse con un tumor interno. Entonces, un médico que vea una acantosis nigricans debe abrir los ojos y remitir el paciente. Lo importante es reconocer la acantosis nigricans, ¿no? Doctor, gracias por dejarnos conocer esa revisión tan polifacética y tan ilustrada de lesiones dermatológicas. Y paneo inmenso de colores de piel, pero no me pareció ver pacientes de raza negra en lesiones dermatológicas. Eh, No, por supuesto que no es melanoma, pero, pero me gustaría sí, oírle algo al respecto. Si es que No, la dermatología de fototipos altos por encima del 4 es realmente la experiencia que yo veo en Colombia. Los que más tienen son los dermatólogos de Cali, los bayunos. Sí, para mí los bayunos tienen mucha, de hecho ellos tienen su propia casuística ya y pues obviamente los colores van a cambiar porque pues obviamente va a contrastar la cantidad de melanina que tiene el melanocito pues y los melanosomas, ¿sí? Principalmente. El melanoma acrolentiginoso es en el paciente de piel oscura, en dedos de las manos, en pies. Es importante reconocerlo y estar siempre, decirle al paciente de piel oscura aquí, o a todo el mundo, yo diría, pues mírenle las uñas de los pies al paciente, mírenle los pies. Me pasó hace poquito con un paciente de Río Sucio, que tenemos aquí pacientes de fototipos altos, sobre todo en Río Sucio. Mostrame un joven, 26 años, mostrame los pies. Le encuentro un melanoma en un espacio interdigital, in situ, pero estaba ahí. Entonces, es una experiencia, ve, y él le pregunta a los amigos, ve, y los amigos le preguntan, ve, ¿y el doctor por qué? Les pareció raro que el doctor les hubiera visto los dedos. Les pareció súper raro, eso es lo que cuenta él. No, me parece súper raro, es un músico.
es un músico y es muy querido, muy buen paciente. Y me buscó otra vez a donde yo voy, él me busca. Pero entonces es importante los pacientes de piel oscura determinar los mismos patrones, afortunadamente son otros, pero el color sí varía un poco entre el color rojo hacia violáceo, diría pues, a comparación de un paciente de piel blanca. Nuevamente, doctor Jonathan, muy agradecido, muy reconocido, no solamente por nosotros, junta directiva y académicos presentes, sino por todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Creo que este tipo de actividad y la escogencia del doctor Campo Elías, que generalmente acierta en los temas de interés, en el caso suyo acertó el doble.